A vivir que son 2 días. Javier del Pino. And the dagger looked the human in the eye. He said if I had a will of my own, I would fly. I would surely fly. And the bullet told the pistol everything. He said if I had a will of my own, I would sing. I would surely sing. ¿Sigues por ahí, Ramón? Sí, aquí sigo. Está pensando que hemos hablado de China y de Nicaragua, sobre todo en este segundo país en el que da mucha tristeza pensar en que quedó la revolución sandinista, ahora en manos de este orteguismo. Habrá quien diga que estamos haciendo un programa muy marxista y otros dirán que es muy antimarxista, ¿verdad? O sea, que estamos haciendo un programa de centro. Bueno, eso me asusta un poco más. Me gustaría pensar que estamos haciendo un programa periodístico. Sí, las crisis suelen ser revulsivo, ¿no? Un revulsivo que da lugar a nuevos movimientos sociales, a nuevas maneras de pensar la política. Yo no sé si esto está pasando. No lo sé, sin duda es el modelo, lo que decía Mónica, el modelo chino de autoridad a cambio de seguridad, obediencia a cambio de seguridad, sería mejor dicho, es el que va a acabar imponiéndose en Occidente. O si todo esto de la pandemia lo que ha hecho descubrir que tenemos unas estructuras que no funcionan, que hay racismo, que hay violencia policial, que hay injusticia, que los ricos son cada vez más ricos y no pagan impuestos, que los pobres son cada vez más pobres, y todo eso va a provocar algún tipo de cambio, no lo sé. En eso estamos. Desde luego en este programa defendemos mucho la política, la buena política, ¿no? Solo quien entiende bien lo que la política está en condiciones de proporcionar puede vislumbrar un poco hacia dónde nos encaminamos y en dónde están las soluciones. Déjame que te presente a alguien porque tengo mucho cariño, es amigo de este programa y hemos coincidido varias veces. Es Juan José Álvarez, es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco y cofundador del Instituto para la Gobernanza Democrática. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Buenos días, muy bien, Javier y Ramón. Estás en Zarauz, ¿no? Sí, en mi residencia. Soy de Zumaya, cercano a Zarauz, y por aquí estoy consumiendo la pandemia y ahora intentando recuperar este término orwelliano de la nueva normalidad, ¿no? Conociéndote, seguro que estás a punto de hacer senderismo o de haber algo, ¿no? He ido a correr hace un par de horas entre Zarauz y Guetaria, que es una sensación fantástica bajo la lluvia. Recuperas la falsa sensación de libertad mojándote a esa hora tempranera que, como dice Sabina, mezcla al borracho y al madrugador, ¿no? Pero he hecho un poquito de escapada. Y al pensador en tu caso. Oye, Juanjo, hay una parte de la sociedad muy exaltada con la confrontación política. Eso, lógicamente, y lo vemos cada día en los medios de comunicación y lo vemos en las conversaciones que escuchamos, incluso entre amigos, ¿no? Crea desafección hacia los políticos y hacia las instituciones. ¿Qué papel crees tú que debería tener la clase política en este momento? La verdad es que tienen un punto de inflexión en la política, en mi opinión, ¿no? Ya no es solo cuestión de buena o de mala educación. Creo que el respeto entre quienes nos representan debiera de presidir sus relaciones, ¿no? Y sin embargo estamos viendo la vía del enfrentamiento, del desprecio, de la exclusión, ¿no? Como cauce de expresión de las ideas políticas. Y eso nos deja huérfanos a la ciudadanía, porque de la res pública, de la cosa pública, se han de ocupar colectivamente quienes ejercen esa responsabilidad, ¿no? Y sin embargo parece causar furor la imposición de la polarización, o conmigo o contra mí, y creo que estamos precisamente en el momento antitético a ello. Necesitamos encontrar consensos, lo cual no significa la Arcadia feliz en que todo se logre pactar, pero creo que es una falta de respeto a la ciudadanía el modelo de política que al menos estamos viviendo cainitamente en el Congreso de los Diputados, desde un punto de vista también dialéctico, ¿no? Pero esa situación de crisis continua a algunos políticos les beneficia, es posible que quieran mantenerla, ¿no? Bueno, en el fondo creo que es que no están convencidos del valor de sus convicciones, ¿no? Cuando alguien pone el acento en la bronca,
es que no tiene un discurso constructivo que proponer. Y yo creo que la ciudadanía estamos ávidos de modelos constructivos que siempre son mucho más difíciles que la bronca, ¿no? No sé, Javier, si me pongo detrás de una pancarta, seguro que encuentro muchos más indignados e indignadas que si intento plantear qué modelo social tenemos que poner en marcha para que la pandemia sanitaria quede minorizada en la dimensión social y económica que nos va a llegar, ¿no? Es mucho más complicado, tiene menos glamour aparente, pero es el funcionamiento de la democracia, ¿no? No tiene glamour reivindicar el sentido funcional de la política y sin embargo que hoy día lo tiene más que nunca, ¿no? Me parece que es siempre más fácil expresarlo que llevarlo adelante, pero el camino por el que seguimos de una teatralización, de una escenificación, me parece, con todo el respeto, tan penoso como irresponsable, ¿no? Decía Salvador Illa el otro día en el Congreso que se había puesto en contacto con referentes sociales, sobre todo futbolistas, para que ellos también transmitieran un poco valores, ¿no? Garicano el otro día en la comisión, Garicano es de Ciudadanos, hablaba de que es quizás el momento más importante de estas generaciones, desde el 45 sin duda, y que requería gente de altura. ¿Dónde está esa gente de altura? Porque en la calle sí hay gente que se está comportando correctamente. Yo creo más en el héroe anónimo, en el ciudadano, que en el concepto. Yo creo que vivimos ahora un momento, Ramón, de liderazgos moleculares, ¿no? Y como tales, además, en ocasiones demasiado vacuos, ¿no? Está muy bien que gente que para nosotros sea un referente nos dé un ejemplo de civismo, pero lo debiéramos de dar cada uno de nosotros y a su vez las personas. En una de mis escapadas matinales hace poco, a las 6 de la mañana, veía a una mujer agacharse para echar un papel en el malecón marítimo de aquí del Paseo de Zarauz, cuando no había nadie con el que quedar bien haciendo ese gesto, ¿no? Puede parecer ridículo, pero me parece que no lo es. Me parece que es fundamental. Y ese tipo de referencia o de liderazgo debiera de empezar por la clase política para poder realmente recuperar el prestigio perdido, ¿no? No creo en liderazgos así mesiánicos, ¿no? Que nos muestre el camino, entre otras cosas porque nadie tenemos muy claro por dónde avanzar. Estamos en una especie de guerra por la prospección, ¿no? Deberíamos de empezar porque los políticos tomaran conciencia de que una gran mayoría de la ciudadanía española hemos obrado y estamos obrando con razonable civismo, disciplina, lo cual no está reñido con la sana crítica respecto a orientaciones políticas, por supuesto, ¿no? Eso desmonta la vieja idea de que tenemos los políticos que merecemos, ¿no? Que es algo contra lo que tenemos que luchar por todos los medios. Me estás diciendo que los políticos no son un reflejo de lo que somos nosotros como país, que los políticos tienen pues otro ideario, otra argumentación, otra manera de discutir incluso. Yo creo que sí, sinceramente creo que la sociedad española ni tiene esos decibelios de extremismo. En general convivimos desde unidos en la diferencia, y cuando se exacerba es cuando más se aferra uno a la bandera, a lo identitario, a los aspectos simbólicos, y me da la sensación de que eso es lo que destila el tipo de política de hoy día, ¿no? El del frentismo, el de la polarización, el de agrupar más en torno a mí a los que piensan como yo, ¿no? No sé, Javier, cuando tú preparas el programa, ¿piensas en satisfacer las necesidades de identidad de los oyentes o en informar? ¿Piensas en informar, en entretener informando, en formar a ciudadanía crítica y en lograr que la gente no esté de acuerdo con todo lo que decís o seguís adelante, sino que después del programa podamos pensar en esto o en lo otro, ¿no? Sí, pero y también la política que tienes una responsabilidad. No. En nuestro caso, pues cuando se enciende la luz roja sabes que hablas para mucha gente y que tienes que tener cuidado con lo que dices. A veces parece que esa responsabilidad no la sienten quienes hablan en tribunas públicas. Pues realmente es así. O que al menos lo que buscan es impactar y buscar una absurda sensación de notoriedad, a ver quién dice la butad mayor, ¿no? Y esa no es la manera, yo creo, de vertebrar una sociedad. Y se puede vertebrar una sociedad tanto desde el gobierno como desde la oposición, si se hace de manera responsable en un caso y en otro, ¿no? No sé, esa sensación de que al final lo que estás buscando es impactar por impactar, a riesgo de abrir el abismo de la diferencia y de la bronca. Es muchísimo, el edificio de la convivencia, decía no hace mucho brillantemente Muñoz Molina, es mucho más débil del que pensamos, ¿no? Y al final quienes lo sostenemos somos la ciudadanía, porque imaginemos que fuéramos un espejo y que resolviéramos todas nuestras controversias como lo estamos viendo hasta ahora, en una comunidad de vecinos, en la pareja, en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo avanzaríamos, ¿no? Como sociedad? Sería imposible. El analgésico del insulto, ahora que los campos de fútbol están vacíos, ¿para qué sirve?
El analgésico no cura la enfermedad, te puede aliviar un momento la bronca, el insulto absurdo, ¿no? Pero hace falta otra cosa, y de la política habría que reclamar algo más de responsabilidad, creo, ¿no? Sería agotador, desde luego, vivir en ese ámbito dialéctico, ¿no, Ramón? ¿Ibas a decir? Sí, yo creo que unos problemas que tenemos muchos problemas. Ahora que me estoy leyendo a Pere Galdós, estoy de alguna forma intelectualizando esos problemas, ¿no? Nos falta un valor de lo común, falta un valor de esfuerzo en la clase dirigente. Y lo que decía Petros Markaris, el escritor griego Novela Negra, sobre Grecia, que había pasado de la cultura a la pobreza, a la cultura a la riqueza, sin pasar o sin transitar por la cultura del esfuerzo. Es un poco lo que nos pasa en España también, ¿no? Sí, sin duda, pero para mí la palabra clave es confianza, ¿no? Sin confianza no hay manera de trabajar solidariamente, ¿no? Y para crear confianza tienes que alcanzar consensos y puntos de partida, si no, es imposible, ¿no? Y en la línea que planteabas el admirado Tony Judt, ¿no? Decía, los mercados nunca van a generar automáticamente confianza o cooperación o acción colectiva, ¿no? Y hace falta ese tipo de planteamiento, ese tipo de replanteamiento de la socialización, y la política, que podría ser la bisagra para ello, me parece que está haciendo exactamente lo contrario. Decía, creo que era Jean Monnet, ¿no? Nada es posible sin nosotros, sin las personas, pero nada subsiste sin las instituciones, y las instituciones tienen que ejercer un liderazgo institucional, porque si no hay liderazgo vamos a la bronca, vamos a competir, y ahora toca conjugar otros verbos, yo creo, toca cooperar, y aunque suene muy bien y pueda parecer retórico, es que si no lo hacemos de esa manera nos va a costar mucho salir de este contexto pospandemia sanitaria, o en transición, en el temor que tenemos, ¿no? Y sobre todo en la meseta, en lo económico y en lo social, que ya la atisbamos y la que va a llegar, ¿no? Oye, para esa mujer que se agachaba a recoger un papel sin que nadie se lo pidiera, ¿cuáles son sus herramientas para cambiar el mundo? Porque pensamos que solamente es el voto, pero también puede ser dar un paso adelante hacia la política, ¿no? Hay mucha gente que debería pensar, quizá yo puedo hacer que este mundo sea mejor, quizá debo dedicarme a ello. Bueno, cabría, sin duda, Javier, pero yo creo que si algo debiera de servirnos esta crisis, ¿no?, de la que creemos que va a haber una discontinuidad histórica, y yo creo humildemente que no, que va a acelerar procesos que estaban larvados, ¿no? Creo que uno es recuperar el concepto de rebelión cívica, ¿no? Que la sociedad civil no tenemos un elemento de fusible para cohesionarnos, si no es a través de los partidos políticos y de la política. Eso es lo que hemos creído hasta ahora. Yo creo que hay que reivindicar el papel de la sociedad civil. Dedicarse a la política hoy día parece ser algo a contracorriente, ¿no? Y hay muchísima ciudadanía que construye lo que Sartori decía, pesimismo constructivo, ¿no? Las cosas no están bien, pero si cada uno de nosotros hacemos en nuestra pequeña parcela de responsabilidad, o intentamos hacer las cosas bien, además de que dormiremos más tranquilos porque tendremos la conciencia tranquila, podemos ayudar. No creo en una gran revolución que transforme catárticamente las cosas de un día para otro. Afortunadamente no estamos en una guerra, que suele ser ese tipo de discontinuidad histórica. Nadie queremos esto, ¿no? Pero habría dos niveles: el de ser mejores ciudadanos y corresponsables, y segundo, el que apuntas, que la política no fuera algo que nos repele porque vemos que es un mundo que no nos atrae, ¿no? Porque vemos exactamente lo que se dibuja, y que realmente retomáramos ese espíritu, por ejemplo, de la transición, ¿no? En cuanto a que entendíamos que la política podía tener un valor transformador. Si es que se está haciendo política como hace 2 siglos, ¿no?, para una realidad del siglo XXI que reclama otro tipo de planteamiento. Así que de momento yo diría que en la mochila de cada ciudadano o ciudadana nos carguemos no ya del buenismo, sino de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, de que comportarnos bien no dependa del gregarismo impuesto por el riesgo a una sanción o a una multa, ¿no?, sino por hacer bien las cosas, ¿no? Creo que eso sería un factor que en su gran mayoría creo que la ciudadanía española lo tiene en los genes, a pesar de que la política que estemos viendo parezca otra, ¿no? Si existía una sociedad civil cuando al final del franquismo, al comienzo de la democracia, asociaciones de vecinos, de barrios, etcétera, todo una gran viveza que fue de alguna forma cooptada por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, de alguna forma impidiendo que hubiera opiniones fuera de los partidos y eligiendo los mejores para llevárselo a los partidos. Eso ahora está otra vez germinando después del 15M, ¿no?
Sí, sí que está, es cierto, Ramón, pero ya te apuntabas esa línea ideológica, pero yo preguntaría, no sé, cada uno de nosotros o nosotras, ¿no? ¿Somos tan tribus, tan tribales como nos define la política? Llevamos un periódico debajo del brazo y eso ya descalifica en razón de lo que lleve esa persona. No sé, igual es que por aquí en Euskadi también hemos afortunadamente a hoy día entendido lo que es el valor de la convivencia y todavía cuesta muchísimo, ¿no? Pero asumir que tú puedes cooperar con quien piensa diferente y tirar arrimando el hombro para llevarlo adelante. Aquí hay una expresión muy bonita, ausolán, ¿no? Trabajar en grupo, trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en conjunto. Eso, bueno, lo ha definido muy bien Lipovensky, ¿no? Somos, el ciudadano hipermoderno es un ciudadano individualista que se preocupa de lo suyo, ¿no? ¿Y quién civiliza colectivamente nuestro futuro si no es a través de acciones de ese tipo, ¿no? Ese tipo de solidaridad no debiera de estar reñido con la orientación ideológica. No sé, igual estoy optimista dominicalmente, pero creo que debería de ser posible no solo asociarme con quien piensa como yo, porque además de aburrido no te enriquece. Y hombre, votamos cada 4 años, pero hay un interregno de 4 años donde tienes que convivir con quien piensa diferente a ti y tratar de encontrar puntos de consenso, ¿no? Y este debería de ser un momento oportuno para intentar hacerlo esto, pero las siglas políticas y el reduccionismo de muchos discursos parece tender a otra cosa, a vivir cómodo en la empalizada de la trinchera ideológica y de las tribus, ¿no? Y creo que eso no es lo que queremos la ciudadanía, ¿no? A lo mejor la solución está en que todos nos vayamos a correr toda España a las 6 de la mañana bajo la lluvia. Eso nos va a ayudar a pensar, seguro. Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco, cofundador del Instituto para la Gobernanza Democrática y una persona encantadora siempre. Juanjo, un abrazo. Ojalá pronto coincidamos. De hecho, tenemos algún proyecto por allá arriba, así que a lo mejor dentro de unos meses nos vemos. Me encantará pasar de lo virtual a lo presencial, Javier. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. A vosotros. Agur. Ramón, te despido y así pensamos un ratito, ¿vale? Sí, dedicamos esta canción a nuestros amigos. Venga. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.